En general, vamos a imaginarlas que estamos en una situación la mayoría de ustedes, o todos ustedes, de repente, cuando ustedes prescriban un fármaco o una medicación, ¿con qué fines lo van a hacer? De curar o mejorar a alguna persona, ¿no es cierto? Ese es el principio de la farmacoterapia, ¿no? Bien, o sea, cuando nosotros usamos fármacos, lo vamos a usar con esos fines. Bien, en este caso, es uno de los pocos casos en que nosotros usamos una serie de fármacos, pero sin intención de curar a nadie. Simplemente vamos a hacerlo para modificar el estado clínico de la persona. ¿Estamos? Si a una persona lo van a operar, obviamente que va a sentir dolor, ¿cierto? Cuando hablamos del dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo, uno de los dolores agudos es el dolor quirúrgico, el dolor postoperatorio, el dolor del parto, el cólico, etc., ¿no? Y el dolor crónico son las enfermedades degenerativas, oncológicas. Como estamos en la parte de cirugía, ya hemos tenido una concientización bien larga de la cirugía de hernias, tempranito. Entonces va a haber dolor agudo. Entonces, a esa persona, para que soporte esa cirugía, obviamente hay que bloquearle el dolor. Ya hemos hablado en las clases anteriores algunas formas de cómo se puede bloquear el dolor. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer prácticamente? Es, los fármacos que vamos a usar es para modificar el estado clínico. ¿Qué quiere decir? Que vamos a transportar, entre comillas, a la persona en estado de vigilia a un estado de inconsciencia, con bloqueo del dolor, con fines terapéuticos sí, pero para que no sufra dolor, simplemente y que esté dormido, ¿no? En estado de una hipnosis adecuada, pero no estamos curando a nadie. ¿Ok? Esa es la primera característica que tiene. Bien. Entonces eso es lo que estamos a hacer. Por eso que acá dice, ¿no? Es un estado deliberadamente creado y aceptado por el paciente. Un poco que no le queda otra opción, ¿no? ¿Quieres cirugía con dolor o sin dolor? Va a decir con dolor. Pero tiene que ser aceptado por la persona. ¿No es cierto? ¿Por qué es un reto? Es un reto porque muchos de los pacientes, o la gran mayoría de los pacientes, a sala de operaciones es porque está sano o porque está enfermo. Tiene alguna enfermedad, ¿no es cierto? Bien. Entonces, quiere decir que trae alguna tara, una o varias taras, ¿no es cierto? O patologías agregadas. Y sobre esa patología que trae, nosotros tenemos que modificar el estado clínico, ¿no es cierto? Pero ¿con qué lo vamos a modificar? Lo vamos a modificar con una serie de fármacos. La gran mayoría de ellos son altamente depresores. Si ustedes recuerdan, en los estados o en las naciones donde hay pena de muerte, una de ellas en los Estados Unidos. En 17 estados de los Estados Unidos todavía hay pena de muerte. ¿Cierto? ¿Cuántos métodos hay para eliminar a los reos? Varios. El enano oeste que lo colgaba en una zona, ¿no es cierto? Otro método, la silla eléctrica, que todavía existe. Y últimamente la más moderna es la inyección, ¿no es cierto? Bueno, los fármacos que usamos nosotros, los anestesiólogos, todos los días, son los mismos fármacos que se utilizan para eliminar a los reos con la inyección. Son exactamente los mismos. El asunto está en el arte de cómo hacerlo, de que, como se diría, no se nos pase la mano. Pero son los mismos fármacos. Son fármacos que tienen alto poder depresivo. Depresivo cerebral, depresivo cardíaco, depresivo respiratorio, depresivo hepático, depresivo renal, etc. Con esos fármacos nosotros tenemos, entre comillas, que jugar.
durante todo el tiempo que dura la cirugía. Entonces, uno de los principios básicos de nuestro quehacer es, lo primero, saber. Si no sabes manejar los fármacos, puedes producir una desgracia. ¿No es cierto? Entonces, uno de los principios de anestesia es cero error. ¿Sí? Si yo a cualquiera de ustedes le digo, yo le voy a dar anestesia para una cirugía que le van a hacer, gastrectomía, lo que quieran hacer, y yo les digo, miren, ¿saben qué? Si me equivoco con la anestesia me vas a disculpar. ¿Tú lo aceptas? ¿Quién lo acepta? Levante la mano. ¿Ya? Entonces, pero para que no haya error, lo primero, la condición básica, ¿cuál es? Conocer bien lo que vas a manejar. ¿No es cierto? Entonces, esa es una de las pocas áreas de la medicina en las que sí hay que saber bien las cosas, no a medias. Y en el cual también nosotros, sobre las enfermedades que pueda tener esta persona, ¿no es cierto?, hay que conservar lo mejor posible la homeostasia. ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros vienen diariamente pacientes con patología agregada, hipertensos, diabéticos, tuberculosos, seróticos, nefróticos, EPOC, todas las enfermedades que se les puede ocurrir, ¿no es cierto? Porque todas esas personas que tienen patología agregada tienen todo el derecho de tener apendicitis, colecistitis o cualquier otro problema. Pero son personas que están recibiendo medicación. Entonces un poco que sí nos vemos obligados a conocer un poco de farmacología. ¿No es cierto? Porque ustedes saben que la farmacología, cuáles son las implicaciones por las interacciones de los fármacos. ¿No es cierto? Hay una interacción. Entonces hay fármacos que producen varios efectos. ¿Cuáles son esos efectos? Un diálogo entre fármacos. Potenciación, ¿no es cierto? Lo que está confundido de la... antagonismo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces nosotros, y ese paciente viene, por ejemplo, doctor, yo tomo captopril. ¿Cuál es la acción del captopril? Yo tomo enfermina. ¿Cuál es la acción? Ese paciente es de ahí, está tomando enfermina. ¿Cómo va a estar la glucosa durante las 2 horas, 3 horas de operación? Bien. Entonces eso es lo que estamos diciendo. Para que nosotros podamos hablar de que un paciente realmente está en estado de anestesia general, tiene que darse algunas condiciones. Es como hablábamos hace unos días, que el masaje cardíaco, para que cumpla su función, tiene que darse varias condiciones. ¿No es cierto? Ya la doctora se ha hecho atrás. Una de ellas es que nosotros hagamos una fuerza de 30 kilos de peso sobre el tórax del cono vertical. Si eso se da, el tórax va a descender 5 centímetros y va a comprimir el ventrículo contra la columna. Y si esas dos cosas se dan, va a haber una fracción de eyección de por lo menos 30% de la sangre. ¿No es cierto? Igual acá, para que se dé anestesia, estado general, se tiene que haber hipnosis, o sea, sueño, analgesia, que la persona no sienta dolor. Tiene que haber relajación muscular, abolición de reflejo y amnesia. La mejor anestesia es la que cumple estos 5 parámetros. Si hay amnesia, mejor. ¿Estamos? Bien. Entonces, eso es un estado clínico de anestesia en sí. No es una terapia correctiva, sino transportar a la persona a un estado clínico diferente. Y mantener, a pesar de toda la patología que trae, diabetes, hipertensión, lo que sea,
los parámetros de presión arterial, pulso, etcétera, en condiciones lo más cerca a lo normal. Por eso es que se habla que es un reto, ¿no es cierto? Porque el paciente ya tomó a las 7, 8 de la mañana su hipotensor. Y yo le voy a poner un potente hipotensor, un potente depresor cerebral, un potente depresor respiratorio, que son mayormente narcóticos, anestesia. Entonces, ¿cómo hacer que no se mueva la presión? Por eso es que se dice que la medicina también es un arte. Para explicar un poquito esta situación, vamos a utilizar una estrategia. La estrategia es que todos estaban ustedes sentados y nos imaginamos que este salón es una cabina de avión. ¿Estamos? ¿Dónde quieres ir? A Miami. Quiere ir a Miami. Vamos a darle gusto. ¿Ya? Además ya se va a acercar la época de playa, creo, ¿no? Bien. Entonces nos vamos a ir a Miami. ¿Cómo hacemos para que esta mole de más o menos 200 toneladas se levante y se mantenga a 20.000 pies de altura y se mantenga por horas ahí? Se supone que hay que movilizar mucha energía, ¿no es cierto? Mucha energía. Bien, entonces estamos todos sentados. Por favor, chicos, se amarran los cinturones porque vamos a empezar nuestro viaje. Pero antes de que eso suceda, y ustedes están cómodamente contentos, amarrándose los cinturones, colocando sus cosas arriba, etcétera, etcétera, hay 2 o 3 personas que están haciendo un trabajo diferenciado, que son los anestesiólogos. ¿Ok? Y están haciendo una revisión de un sinnúmero de información. Estas son computadoras, ¿no es cierto? Y están haciendo lo que se conoce como el checklist. Ningún avión en el mundo puede ser levantado si no se ha hecho el checklist completo. Presión de aire en las llantas, cantidad de combustible, presión de cabina, fuerza de aire, posibilidad de turbulencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Porque el piloto también, ¿qué es lo que busca? Cero error. Un error en la aviación es muy triste, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces nosotros hacemos lo mismo. Y esta es la forma como trabajamos nosotros, modernamente. De tal manera que esos avisos que salen a veces en el periódico, que salían en esos periódicos medio chistosos, que decía, muere viejita porque se pasó la mano de la anestesia, ¿eso queda para qué? Queda para Hollywood. Ya es muy difícil que se nos pase la mano, se le pasaría en la computadora en todo caso, y que una persona se muera por exceso de anestesia. Porque todo está debidamente incorporado en las computadoras que tenemos que manejar nosotros. Somos como piloto y copiloto durante todo el vuelo. Durante todo el vuelo. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo te llamas, Iván? Cecibel. ¿Cecibel? Cecibel. Cecibel. Entonces nosotros ponemos ahí Cecibel, ¿tu apellido? Medina. Cecibel Medina, 15 años. ¿No? Entonces vamos a poner, por ejemplo, ahí colicistitis aguda, fecha, pesas 15 kilos, ¿ya? Etcétera, etcétera. Y ponemos los parámetros que anestesia le vamos a dar, el tiempo, ¿no es cierto? Y al final, como el WhatsApp, enter, y la computadora empieza a trabajar. Que es lo mismo que hace el avión. ¿Estamos? ¿Ya? Muy bien. Nos vamos a bajar esto, lo leen ustedes. ¿Ya? Se refiere a la lista de chequeo, que es prácticamente es obligatorio por el punto de vista legal. ¿No? No se puede hacer un auto anestésico si no hay una lista de chequeo.
tiene que figurar en la historia clínica o en la computadora. Antes, cuando pasaba un accidente, no solamente era anestesia, acabo de ver un accidente en Arequipa, ¿no? O en Cusco, no sé. El hermano de un ministro ha matado a un joven, ¿no? ¿Han visto? ¿No? Bueno, de ayer el hermano de un ministro iba manejando y se ha salido a la pista y ha atropellado a 2 jóvenes, universitarios creo, y a uno de ellos lo ha matado y el otro está grave en el hospital. Bueno, de todas estas cosas le hacen el dosaje etílico ahí en el Poder Judicial y le sale alcohol 0, ¿verdad? Pero era evidente de que no era así. Al día siguiente ya la policía ya se fue a y tenía 2.29 de alcohol. ¿No es cierto? Entonces, igual pasaba en medicina. Si yo tenía un accidente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacía yo? Como había apuntado ahí y había cosas peligrosas que me iban a llevar a la cárcel, arrancaba la hoja y ponía otra. Cuando venía el juez, encontraba otra cosa. Ahora no. Ahora yo puedo ir como mi USB y me bajo todo lo que la computadora me dice. Ya no puedo hacer trampa. Entonces ya es diferente, ¿no es cierto? El que les habla, aparte de todas las cosas que hace, dictar clases, etc., también es perito judicial en anestesia. Y así como ustedes a veces me quieren agarrar, muy difícil que me agarren a mí. ¿Ya? Bien difícil. ¿Ya? Pero eso lo dejamos ahí, ¿no? Simplemente para reforzar que ya no se puede mentir. Bien. Esta es la famosa lista de chequeo. En el pre, o sea, en la entrada, durante toda la cirugía y en la poscirugía. Esta hoja está hecha por la Organización Mundial de la Salud y es obligatorio para todos los países firmantes de la Organización Mundial de la Salud. Válgase Perú y toda América y medio mundo. El sistema de circuitos, parte de la... Muy bien, señores. Ya ha sido chequeado todo. Todos están listos, bien amarraditos, ¿no es cierto? Y el piloto dice vamos a iniciar el vuelo. Y por supuesto, automáticamente hay un silencio absoluto en la cabina, ¿no es cierto? Algunos se agarran de la mano con otro, la niña con el niño con la mamá, el novio con la novia, otros rezan el rosario y empezamos a sentir una tremenda turbulencia que son los motores que empiezan a levantar una velocidad impresionante, ¿no es cierto? Y el avión empieza a desplazarse a una velocidad cada vez y nosotros nos estamos viendo cada vez más atrás, ¿no es cierto? Tú viajas todos los días en avión a tu casa, ¿no es cierto? Entonces está desarrollando una gran energía para poder levantar el avión a altitudes superiores a 10-15 metros. Y todos estamos calladitos. Es lo mismo que pasa en las altas operaciones. Cuando se va a empezar la cirugía, todo el mundo está callado. No puede haber ruido. Entonces, una vez que nosotros empezamos a pasar los fármacos, va a venir esto, ¿no es cierto? Que es la pérdida rápida de la conciencia. Paso a un plano superficial de anestesia quirúrgica. ¿Qué cosa es la anestesia quirúrgica? Lo vamos a decir ahora. Y luego el mantenimiento de la vía aérea permeable y la conservación de las funciones vitales en niveles adecuados. Todo eso tiene que darse en el mismo momento. Cuando yo empiezo a abrir los sueros y empiezo a pasar rápidamente un hipnótico poderoso que te duerme en 20 o 30 segundos, totalmente, te empieza a pasar analgésicos y te empieza a pasar relajantes musculares al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y te paralizo totalmente. Todo se da, es como el momento brusco en que el piloto acelera y trata de levantar el avión. ¿Estamos? ¿Ya? Es una cosa que es casi dramática, ¿no? Todos están tranquilitos, nadie habla, nadie hace ruido. Muy bien. Entonces, eso se da en forma rápida. Pero a pesar de eso, tenemos que tratar de mantener, y la computadora nos está diciendo constantemente la frecuencia cardíaca, el trazado electrocardiograma, la oxigenación, etc. Como el piloto está viendo.
la presión del aire que hay arriba, la turbulencia, etcétera, ¿no es cierto? Nosotros estamos recibiendo esa información constantemente y de eso vamos a ir corrigiendo. Muy bien. Esta es la inducción de niños, ¿no? Entonces, la inducción de la anestesia equivale al despegue del avión. ¿Estamos? Es un momento dramático que hay que estar muy atento y hay que identificar cualquier evento nocivo para corregirlo inmediatamente. Porque las computadoras nos van a dar señales de luces y señales de sonido en colores, verde, rojo, etcétera, y nosotros tenemos que saber identificar esos sonidos y saber qué aparato nos está indicando. Si está fallando el aparato respiratorio, el aparato cardiovascular, la oxigenación, etc. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Pero lo que hemos dicho, eso se da pues para todos nosotros que somos adultos. Si nos dicen, oye, échate ahí, pon tu brazo que te voy a poner un suero y te vas a quedar dormido. Pero en el caso de los niños es diferente, ¿no? ¿Qué cosa es lo que más anhela? Un niño cuando está llevado a un sitio que no es su ámbito, o sea, su casa o de su abuelita, está en el hospital, entra en alarma, ¿no es cierto? Porque es un ámbito no conocido para él. ¿Y qué es lo primero que hace? Se pega a su mamá, ¿no es cierto? Cualquier miedo que tenga un niño, a su mamá. Entonces, si nosotros vamos a hacer anestesia, y eso lo pueden hacer ustedes como médicos generales, a un niño, lo primero que tienen que hacer es no despegarlo de su madre. Porque las enfermeras pueden ser muy buenas mozas como todas ustedes, pero no es su mamá, pues. Y cuando se lo arrancamos de los brazos y nos lo llevamos a la sala de operaciones, el chico llora. Y vamos a tener problemas en sala de operaciones porque ese niño empieza a hacer una excitación vagal. O sea, taquicardia, lagrimeo, llora, moco, broncorrea, etc. Vamos a generar un problema. ¿Se dan cuenta? Entonces nunca hagan eso. La inducción de los niños se hace en brazos de su mamá. Y esta señora es mamá del niño, no es la enfermera. Entonces, ¿cómo no va a estar tranquilo el niño si está con su mamá? ¿No es cierto? Lo único que nosotros le hacemos la trampita, como se dice, y le damos para que sople este baloncito, ¿no es cierto? Por supuesto que no está conectado a la máquina con anestesia, y le decimos que sopla rápido, ¿no? Y el chiquito empieza, mientras más sopla, se va cayendo, ¿no? Son estrategias para no dañar la parte emocional, porque es parte del médico también, ¿no es cierto? Y el niño se va a quedar dormido. Una vez que se queda dormido, mamá sale afuera y ya entramos todos a trabajar. El adulto ya lo vamos a pasar, ya, ¿no? Muy bien, entonces estamos, lo que hemos dicho, lo que es la inducción, que es hacer el despegue, que es un momento casi dramático, ¿no? Muy bien. ¿Qué vamos a usar entonces para dar esa situación? Vamos a usar lo que se llaman los anestésicos o los hipnóticos. Los hipnóticos tenemos de dos tipos, los inhalados y los intravenosos. En los niños generalmente usamos los inhalados. Ustedes ya lo han estudiado en farmacología. El alotano, isoflurano, desflurano, se deben recordar de ellos, ¿no es cierto? La doctora Herencia me ha dicho que todos lo conocen. En el caso de los adultos, usamos mayormente los intravenosos. ¿Por qué? Porque son barbitúricos. Por su acción, ¿cómo se clasifican los barbitúricos? ¿Sí? ¿Quién se acuerda? Sí, ¿Esto? Un poquito sanguíneo. Hacer corta, ultra corta, penetra. En este caso vamos a usar ultra corta, que son los barbitúricos, ¿Por qué se usa eso? Porque, por favor, nunca lo hagan. Habrán escuchado, oído, visto de repente que cuando a un paciente le van a dormir, le dicen, ponte a contar.
¿no? 1, 20, 30, 100, a ver si llegas a 30. Por favor, eso es algo. Nunca se hace. ¿Por qué? Porque por instinto la persona se va a resistir a dormirse. ¿No es cierto? Se va a resistir. Ese es innato. ¿Ya? Entonces, 1, 2, 3, no hagan ese prueba. Entonces, lo que tiene que hacer es, mientras tú le hablas, ¿no? Por ejemplo, un tema a ti que te guste, no sé, fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces yo te hablo que el gol, que no sé cuánto, que papá, que no sé cuánto, y yo ya te abrí la llave de la necesidad y cuando llega un momento que ya no me contestas. ¿Qué pasa? ¿Te pasa? Ya se fue. ¿Ya? Entonces, la inducción tiene que ser inadvertida, esa es la característica. Cuidado, pregunta de examen. Tiene que ser inadvertida por el paciente. No se le debe avisar. ¿Ya? Por eso se usaban los hipnóticos de acción ultra corta. ¿Estamos? Entonces tenemos el tiopental sódico, el barbital sódico de acción ultra corta. Existen otros como es el propofol, pero esto es un hipnótico, pero no barbitúrico, es de otra familia. Existe otro que es la ketamina, ¿ya? La ketamina que dice acá anestesia, ¿qué significa eso? Anestesia disociativa. A ver, ¿qué me lo dice? Hacemos una pregunta fácil. ¿Cómo se clasifican los fármacos por su acción sobre el sistema nervioso? ¿Cómo se clasifican? Depresores. Unos son estimulantes, ¿cierto? Otros son depresores, son barbitúricos, ¿no es cierto? Y otros son disociativos. ¿Por qué son disociativos? O sea, toda la línea de sensación viene en el talámico, llega al cerebro y en la corteza se hace consciente, ¿no es cierto? El dolor, etcétera, los sentimientos, todo se hace consciente a nivel de la corteza cerebral, ¿no es cierto? Porque lo sabemos, ¿no? Entonces, los barbitúricos lo imprimen sobre una persona en el cerebro. Los otros estimulan. No son muchos barbitúricos, ahora se usa bastante los días sábados ahí en la calle La Pisa, ¿no? Ya. Y disociativo quiere decir de que producen un desorden neurológico y la corteza no define ni identifica ni uno ni otro. O sea, la mente se disocia, por lo tanto no hay percepción de dolor, sueño. Por eso se llama disociación. ¿Ya? Bien, esto lo leen ya, pero todos los hipnóticos intravenosos, no quiero cansarlos porque la clase es larga, tienen una farmacodinámica. Sobre el aparato cardiovascular producen depresión del miocardio con hipotensión, disminuyendo el gasto cardíaco. Ojo, el paciente viene ya tomando medicación cardiovascular, hipotensores, o pacientes que tienen dilatación de anillo valvular, tienen insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Eso es nuestro trabajo, ¿no? ¿Ya? Además producen vasodilatación periférica. ¿Cuál es la repercusión de la vasodilatación periférica? Hipotensión. Muy bien, menor retorno, ¿no es cierto? Sobre una depresión cardíaca brusca. ¿Qué te parece, flaco? Complicado, ¿no? El aparato respiratorio disminuye la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? ¿Ya? Disminuye la frecuencia respiratoria y la frecuencia y el volumen corriente. Reduce la resistencia a las vías respiratorias, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado con pacientes que tienen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Metabólicos, aumentan los niveles séricos de triglicéridos, amilasa, lipasa. Cuidado con los pacientes que tienen hepatopatías. O sea, se mueve todo, pues. Se mueve todo. Muy bien.
Igual la ketamina, ¿no? Pero este produce estimulación de los receptores de catecolamina con liberación, etcétera. Ustedes lo leen muy bien porque no queremos perder tiempo acá para poder avanzar. Y produce el estado disociativo con amnesia y efectos colaterales, ¿no es cierto? Produce también un estado de analgesia, ¿ya? Pero aumenta la presión intracerebral. Entonces, cuidado con los pacientes que dicen, doctor, yo sufro de jaquecas y tengo dolores de cabeza frecuentes. Por eso es la clase que les hizo la doctora del preoperatorio. No es gratis. Eso debe estar consignado, ¿no? Paciente que sufre cefalea, jaquecoso, o dolor de cabeza, o dolor de cintura, etcétera, ¿no? Entonces, el médico, generalmente que le hace la anestesia, no es el mismo que ha hecho la evaluación preoperatoria, tiene que leer la hoja. Entonces dice, a este señor no le puedo poner ketamina. Por eso se hacen las cosas. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Pero sin embargo, ¿no es cierto? El aparato respiratorio preserva los reflejos laríngeos de la vía aérea. Esto es muy importante, pues no se lo he puesto a ustedes. ¿Por qué se los he puesto a ustedes? Porque gracias a Dios ninguno de ustedes va a ser anestesiólogo para que no compitan con nadie. Entonces, pero sí van a ser serumistas o médicos generales. ¿No es cierto? Como serumista de repente se van a encontrar con problemas en que necesitan dormir a un paciente, pero no tienen anestesia, no tienen aparato de anestesia, ¿no es cierto? No tienen monitor, no tienen nada. Pero pueden usar ketamina. Porque si, al hacer una anestesia convencional poner un hipotensor, ¿no es cierto? Producirle apnea al paciente, depresión cardíaca, etc., ¿no? Y es peligroso porque estás ahí pues, en el cerro. Pero sí pueden usar ketamina. Porque la ketamina le va a producir sueño, le va a permitir no sentir dolor, respiración analgésica, y lo que es más importante, va a poder respirar solito. No se va a deprimir la respiración. Entonces ustedes pueden usar esos casos, ¿claro? Obviamente, si ustedes tienen un cuidador, la presión tiende a subir, la frecuencia cardíaca tiende a subir. O sea, eso es una ventaja para ustedes. ¿Estamos? Cuidando porque hay una cierta cealorrea. Bien. Entonces, la hipnosis, como su nombre lo dice, es igual a hipnosis a lo que le reclamaba por ahí todavía uno que estaba en hipnosis, ¿no? Dormidos, ¿ya? Himnos quieren ir en himno, el dios himnos, el dios del sueño, ¿no es cierto? Ustedes saben muy bien historia universal, claro. Sí. Entonces, ya esto ustedes lo conocen por farmacología, ¿no? Los planos, no sé, los elementos de la anestesia, la fase de excitación, ¿no es cierto? La fase de depresión, etcétera, ¿no? Al principio de excitación, ¿qué cosa hay? Estimulación vagal, taquicardia, lagrimeo, moco, secreción bronquial, etcétera, ¿no es cierto? Y después viene la segunda fase, depresión ya, ¿no es cierto? Ya viene bradicardia, ¿no es cierto? Muy bien. Bradignia, etcétera. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? A la anestesia quirúrgica. ¿Qué es lo que el piloto, a dónde quiere llegar? Al momento que va a posicionar el avión y lo va a poner vertical, ¿no es cierto? Y ahí volar 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas, ¿no es cierto? Para buscar el destino donde va a ir. ¿Sí? Bien. Entonces, a eso se llama anestesia quirúrgica. Anestesia quirúrgica es aquella en el cual se produce el estímulo quirúrgico, o sea, el corte, la incisión, y el paciente no hace ninguna expresión de dolor. ¿Ok? Ese es el plano quirúrgico. ¿Ya? Ninguna expresión de dolor. ¿Cómo se evalúa eso? Porque dices, no, que lo durmió demasiado, ¿no? Y lo mandó al otro mundo. Eso ya es difícil porque ahora ese sistema se usa esto. ¿Qué es el sistema BIS? ¿Qué es el sistema bielectrónico? Para evolucionar y medir el sueño de los pacientes. Esta es la inducción, ¿no es cierto? Y este es en niños igual, ya aquí el niño está entubado, dormido, y estamos recibiendo toda la información. 120 de pulso, 99 de oxigenación, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la parte de la ventilación. Y así vamos avanzando.
¿no? El acto crítico de la inducción es la intubación. ¿Por qué es la intubación el acto crítico? Es el momento en que el avión está tratando de buscar una altura adecuada, en que la turbulencia que hay abajo sea menos. Mientras más arriba va a encontrar menos turbulencia. ¿No es cierto? Bien. ¿Por qué? Les hago solamente como un ejemplo. Si cualquiera de nosotros está comiendo lo que quieras, ¿tú qué quieres comer? ¿Ya? Tu arroz con pollo, ya. ¿No es cierto? Y un par de arroces o un pedacito de carne de pollo se te va al otro lado, ¿qué hace? Tose, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Imagínense ustedes que no sea un arrocito, que sea un tubo de este grueso, que va a entrar a la vía aérea. El paciente salta al techo. Quiere decir que es una zona altamente reflexógena, ¿no es cierto? Es una zona por mecanismo de defensa. Nada puede entrar a la vía aérea que no sea aire. Por naturaleza hay ese reflejo, ¿no? De expulsarlo o impedir que entre. Entonces es una zona altamente reflexógena y que produce inmediatamente taquicardia, ¿ya? Y produce reflejo de cierre de la vía aérea, ¿no es cierto? Porque es una estimulación vagal brusca. ¿Ok? Muy bien. Por eso es que ese es el acto crítico, mientras que el piloto está tratando de llegar a una altura que le permita tener menos turbulencia. Muy bien. Sin embargo, la intubación es necesaria porque va a dar todas estas cualidades, ¿no? Asegura una última oxigenación del paciente al 100%, ¿no? Previamente hay que relajarlo. Facilita la conexión al ventilador automático, a la máquina de anestesia. Sirve para administrar anestésicos. Sirve para aspirar la vía aérea. Pacientes que entran con broncorrea. Pacientes que están con pulmón húmedo, que va a ser operado, ¿no? De quiste, ¿no? Pulmonares o de abscesos pulmonares. Entonces, cada cierto tiempo hay que entrar con sonda y aspirar por el tubo endotraqueal. La intubación permite estar constantemente sacando esa flema, esa secreción que puede ser contraproducente porque va a producir hipoxia si no se remueve. ¿Ya? Y facilita la administración de drogas. Aquellas personas que tienen problemas respiratorios como yo, por ejemplo, y que ya para dormir tengo que ponerme un shock de Ventolin, que hay muchos millones en el mundo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, tienen problemas de respiración, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos estamos administrando por vía aérea? Un broncodilatador, ¿no es cierto? Entonces, yo por el tubo puedo echar adrenalina, Ventolin, lo que quiera. O sea que la intubación también sirve para hacer terapia transanestésica o transoperatoria si se presenta el caso. Hay pacientes que cuando se les aplica el barbitúrico, por su estructura farmacológica que tiene en sus radicales, los radicales, tienen radicales sulfidrilos, S. Y esos radicales producen No me hace caso. Ejecución, ¿no? Hay que actuar durante la operación. ¿Estamos? Este es el equipo de intubación que se tiene que tener en la sala de operaciones listo, ¿no? Para proceder a la intubación. Todo esto se pone en nivel de uso. Nosotros podemos usar, por ejemplo, hablamos en cirugía laparoscópica, que hay que poner una sonda nasogástrica. Es lo primero que se hace. Está en el primer punto. El tubo endotraqueal con su guiador, el laringoscopio, los electrodos para poner el monitoreo cardíaco, un filtro de vía aérea, la máscara, el tubo orofaringio y un tape para fijar el tubo. Todo esto va en secuencia conforme se va poniendo. ¿Esto nos lleva a dónde? En anestesia la sistematización de los pasos es muy importante porque evita el error. En otras cosas tú te puedes saltar, pero en esto no. Es mejor, ¿ya? Bien.
A ver, ¿cómo entubamos a esta señora? Hay que operarla. Tú me lo traes, doctor. Quiero operar a esta señora. ¿Cómo la entubamos? ¿Quién me lo dice? Fácil, bien fácil. ¿De dónde empieza? ¿Cómo la entubamos? ¿Por dónde la entubamos? Por la nariz, pues. La vía aérea tiene dos puntos de entrada, la vía nasal y la vía oral. Pero se lo pongo ahí porque es un poco dramático, ¿no? Entubar es fácil y muy difícil también. Porque hay pacientes y hay pacientes. ¿Eh? Muy bien. Como hemos dicho, de que para hacer la intubación el paciente tiene que estar profundamente dormido. Tiene que estar profundamente relajado para evitar lo que había pasado del arrocito, que no haya la tos y el broncoespasmo. Bloqueamos los músculos lisos y no va a haber esa reacción de defensa de tratar de expulsar algo que está entrando a la vía aérea y nos permita pasar el tubo sin que se produzca la tos. ¿Ok? ¿No es cierto? Bien. Pero en ese momento, entonces, ¿yo qué hago? O sea, una persona la duermo totalmente y encima le bloqueo los músculos y no le permito que respire. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Hacia dónde va? En 30 segundos, ¿cómo está? Totalmente cianótico. Se muere en un minuto porque no respira, ¿no es cierto? Hipoxia grave y se muere. Entonces quiere decir que la intubación tiene que hacerse muy rápido y muy preciso para que el paciente no desature a riesgos peligrosos. Por eso es que al paciente hay que dormirlo profundamente y hay que relajarlo totalmente para que nos permita el acceso. Pero estamos viendo por la lámina anterior, ¿no es cierto?, de que no solamente depende del uso de fármacos, sino también de estructuras anatómicas. ¿Ok? Bien. Para evitar esos sustos y que los pacientes no se nos vaya a una hipoxemia grave, porque si el paciente se va a una hipoxemia grave, porque no lo entubamos, no lo ventilamos, nosotros los anestesiólogos podemos revertirlo, por supuesto que sí, pero ya no es lo mismo. El paciente ya le alteramos, ya le producimos acidosis respiratoria, ya hemos cambiado el panorama. ¿Ok? Bien. Entonces para eso se usa esta escala que se llama de Mallampati. Esto se hace cuando el paciente está despierto en el preoperatorio y se les hace sentar así como están ustedes, ¿no? Y cuando ustedes han llevado otorrino y al paciente le han querido ver los pilares de esas amígdalas y le dicen, ¿sí? ¿Igualito? Entonces para nosotros visualizar, ¿no es cierto?, la faringe. Entonces miren acá la tonsila, los pilares y todo este espacio. Estemos acá, se ve estrechando y aquí nada. Este es Mallampati 1, 2, 3 y 4 como riesgo quirúrgico. Estos pacientes son relativamente fáciles de entubar y la hipoxia se va a producir muy poco. Estos pacientes sí son problemas, solo lo puede hacer el especialista y con ayuda de equipo. ¿Ya? Entonces, en el preoperatorio, nuevamente la doctora les ha hablado de que paciente con Mallampati 1, Mallampati 2. Entonces tú tienes que ver y prepararte. Si te ponen Mallampati 3, ya tienes que prepararte. ¿Ya? Bien. Esto es lo que está en la hoja de evaluación de la vía aérea dentro del preoperatorio. ¿Ya? Cuando el paciente ha sido dormido, como muchos de ustedes, y ya vamos a entrar con el laringoscopio para introducir y ver la cavidad aérea y la faringe, ya esa evaluación con laringoscopía, la diferencia es la otra es con ectoscopía, la otra es con laringoscopía, entonces se llama la escala de Korman. No se confundan, ¿ya? Korman es con laringoscopía. También tiene 4 niveles. Lo vamos a pasar rapidito.
Bueno, este es lo que nosotros debemos ver. Y este es cuando se produce el espasmo. Aquí es grave, porque esto no entra ahí. El paciente se pone cianótico. Para evitar eso tenemos esto, ¿no? Que es una intubación con prisión. Así como acaba de terminar la doctora en su clase de la, ¿no? Hernia, la paroscopia con su pantalla, nosotros también tenemos nuestros juguetitos, pues ya. ¿Ok? Tenemos derecho. ¿Ya? Tenemos derecho a tener nuestros juguetitos. ¿Ya? Entonces, lo podemos hacer desde ese punto de vista. Bien. El próximo año, de repente nos volvemos a encontrar en el curso de pacientes críticos, ¿verdad? Entonces ahí sí les voy a pasar el video de cómo funciona esto. Hoy es el manejo de la vía aérea. Dejamos eso, ¿qué es? Pero aquí podemos ver nosotros por pantalla cómo aquí está la nariz, la boca, hemos puesto el laringoscopio y el tubo endotraqueal viene por dentro, está acá la punta y aquí está el epiglotis, aquí está el primer cartílago y las cuerdas vocales, ¿ok? Y podemos ver cómo podemos visualizar y hacer la intubación. Tiene sus complicaciones, los leen ustedes, no es nada difícil, no necesitan que yo se los lea. También se puede utilizar en vez del tubo endotraqueal la máscara laríngea. Y en la práctica les han enseñado la máscara laríngea, la doctora Katy Mariluz, ¿cierto? Si no se les ha enseñado, te la presento acá. Este elemento que se llama máscara laríngea porque tiene una forma de máscara y tiene de tubo endotraqueal, es un mixto, ¿ya? Se utiliza para los casos en que es difícil Malampati 3-4, ¿ya? En que no va a haber visualización, entonces podemos poner ese aditamento y nos permite ventilar al paciente, ¿ya? Cuidado, quieren las fijas, no se duerman, pues, ¿no? Entonces podemos utilizarlo por varias indicaciones. Una de ellas es dificultad en la intubación, cirugías cortas, reanimación, etcétera, ¿no? La máscara laríngea, ¿ya? Entonces sirve para eso. Cirugía ambulatoria, de cirugía de 20 a 30 minutos, en vez de intubar, podemos hacer máscara laríngea, ¿ya? Bien. Ahí están las ventajas. Vamos a pasar. Muy bien. Ya el avión, señores, ha subido 20.000 pies. ¿No es cierto? El avión ya no está inclinado, ahora está estable. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ya salió el letrero, dice, soltar los cinturones, ¿no es cierto? Ya todo el mundo se empieza a mover, las azafatas empiezan a moverse, ¿no? Tú ya empiezas a pedir, ¿no? Un snack, ¿no? Ya, pues, pónganse algo, dice, ¿no? El avión, ¿no? Ya todos estamos relajados. Vamos simplemente a mantener la cosa. Pero ya hemos llegado al punto de la anestesia quirúrgica. ¿No es cierto? Que va a durar todas las horas que dure la cirugía. Muy bien. Veamos qué pasaría. Siempre tenemos que estar viendo las funciones vitales y haciendo la corrección permanente. ¿Ya? Muy bien. Entonces el mantenimiento es desde que se instala la inducción, cuando termina la inducción, ¿no es cierto? Al final de la inducción empieza el periodo de mantenimiento. Muy bien. Los aspectos pues, importantes del mantenimiento, ¿no? Mantener un buen estado de sueño, una buena depresión del sistema nervioso de forma adecuada y monitorizar el sueño. Eso se hace, como hemos dicho, con el BIS. ¿Ya? Muy bien. Veamos qué cosa es el BIS. Este es el BIS. El BIS es un sistema bielectrónico para medir qué tan dormido está una persona. Es como una especie de electroencefalograma. ¿Ya? Muy bien. Acá lo tenemos. Este paciente va a ser anestesiado y le estamos poniendo aquí los electrodos. Y todos estos cables van a ir a este equipo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una vez que producimos el sueño, le ponemos el hipnótico, el analgésico, el opiáceo, todos los depresores,
monitorizamos qué tan dormido está esta persona. Entonces, la anestesia general se va a dar entre que esté entre 40 y 60. ¿Ya? El paciente despierto está en 100 y el paciente muerto está en 0, como el electroencefalograma. Entonces, el vuelo rasante y recto tiene que mantenerse entre estos parámetros, 40 y 60. La máquina ya no lo dice. Por eso es que le digo que cada vez es más difícil que salga eso de que se le pasó la mano. ¿Ya? ¿Ok? Todo esto es electrónico. Aquí había un video, pero había, ¿no? El mantenimiento comprende todas estas cosas. Todo esto podemos hacer y tenemos que hacer durante todo el vuelo. ¿Qué tenemos que hacer? Monitoreo. Hay 5 funciones, ¿no es cierto?, que sí o sí siempre deben de llevar, que están en el computador, que son EKG, frecuencia cardíaca, oxigenación, presión arterial, ¿ok? Y temperatura. Esas tienen que estar sí o sí registradas. Luego, hay monitores de 8 o 12 parámetros de cirugía cardíaca, pulmonar, neurocirugía, tendrán más parámetros, pero los mínimos son 5 o 6. ¿Ya? El más básico, ¿no? Así como el celular. ¿Cuál es el celular más chancho? Tiene 4 cosas. Bueno, hay otros que tienen muchísimas opciones, ¿no? Bien. Entonces, hay que monitorizar las funciones vitales, ¿no es cierto?, durante toda la operación. También podemos hacer fluidoterapia. Por eso se les enseña a colocar el catéter venoso, ¿no es cierto? Ya se les ha dicho cómo es y dónde se pone, qué se pone, ¿no es cierto? Bien. Porque el paciente puede perder sangre y nosotros tenemos que reponer. El paciente durante 3-4 horas no va a comer, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que darle comida, ¿no es cierto? Y como tú estás en el avión pidiendo que te den papitas fritas con Coca-Cola, ¿no es cierto? Entonces nosotros también tenemos que darle sus papitas fritas durante las horas, porque si no hay problemas metabólicos, ¿sí? Entonces es la fluidoterapia que incluye suero, plasma, expansores sanguíneos, sangre total o fracciones. Todo eso hay que darle, ¿no? Todo eso sobre una base de cristaloides. ¿Ya? Cristaloides, ¿no? Porque ahí le damos calorías, dextrosa, le damos electrolitos, cloro, sodio, etc. Todo lo que está dejando de tomar. ¿Ya? También aseguramos una buena analgesia. Ojo, aquí viene la explicación por qué usamos analgesia. ¿Cómo se descubrió eso? Cuando hace muchos años, el ejemplo es así: muchas mujeres en la maternidad se les hacía legrado. No sé todo problemas serios que lo vamos a discutir, pero el legrado es muy doloroso. ¿Okay? Y obviamente se usaba mucho de total. Que los pacientes eran dormidas, se les hacía legrado, y cuando despertaban a los 3-4 minutos, se despertaban llorando, gritando de dolor. Como el médico, por obligación, y está obligado por el lugar, debe ser investigador, no debe ser paporretero, debe ser el doctor, debe ser investigador, y para eso hay que ser buen observador. Pero es un médico, dijo, ¿por qué está pasando eso? Se fueron del neurólogo y le pidió el electroencefalograma y le puso un electroencefalograma al paciente durante 10-20 grados. Lo hizo leer y las ondas que salía ahí el neurólogo le dijo: lo que pasa es que estas ondas son de dolor. Entonces se demostró que la paciente estaba bien dormida, pero seguía sintiendo dolor, y se pensaba que estando dormida no sentía dolor. ¿De acuerdo? Fíjense cómo es la ciencia, ¿no? Para eso hay que ser observador. ¿Sí? No se olviden, ¿no? Hay que observar, ¿no? Entonces dijo, entonces hay que agregarle analgésicos. ¿Ya? Muy bien, estamos pues en pleno vuelo. Mire, ya oye, le dice, ¿qué te vas a tomar? Cuando lleguemos nos vamos a la piscina, a ver las chicas, qué sé yo. No, todo está tranquilo ahí, y el anestesiólogo también está tranquilo, porque las cosas se están llevando en orden. ¿Sí? Todo esto son la fluidoterapia, ¿no? Siempre el cloruro de sodio es la
cristaloide de preferencia. ¿No es cierto? Ya les hemos explicado por qué. ¿No es cierto? Evitar la destroza. ¿Ya? Muy bien. Para reponer sangre. Desgraciadamente, a ver, acá he puesto un recuadrito. Miren esto. ¿No? En mi época, yo le llevo unos 5 años a ustedes nomás. Lo único que se marcaba eran las reses. Ahora ya ha cambiado la sociedad, pero ya hay otras que se marcan también, ¿no? Pero en fin, esa es la sociedad. Pero a veces no nos fijamos, como somos jóvenes, no pensamos a veces y creemos que no nos va a pasar nunca nada, ni a nosotros ni a los nuestros, ¿no? Entonces por ahí la chica se pone acá, oh, te quiero mi amor Luis, ¿no? Ya. ¿No? Pero a los meses o al año, Luis, Marimar, ¿eh? ahora vino Carlitos. Y entonces, Carlitos cada vez que le ve el cuello le dice, ¿y qué hace Luis allí? ¿No? Ya ha pasado. Porque no pensamos en el futuro, los jóvenes no piensan en el futuro. Desgraciadamente es así, ¿no? Y a veces incurrimos en cosas. Y segundo, si ustedes quieren ser médicos, tienen que ser consecuentes con lo que es ser médico. O sea, al tatuaje dile no. ¿Ya? Por toda esta razón. ¿Ya? Entonces, pues, yo he visto casos, he visto madres llorar a sus hijos con leucemia y no le he podido dar sangre. Porque está tatuado. Doctor, pero no es un año nada más. ¿Perdón? No es por un año. Claro. Pero dice cuando No, esa dame está, es por un año, mínimo. Eso es si que no tiene ningún evento patológico, pero si tiene un evento de esa condición, ahí ya no puede dar nada. Eso lo vamos a revisar en otro momento. ¿Ya? ¿Ok? Bien, entonces, bueno, ahí lo dejo, cada uno responsable de lo que hace, ¿no? Miren esto. No son inventos míos, ¿no? Esto lo saqué en un noticiero a otros mencionados, ¿no? En la Comunidad Europea, que supone que está un poquito más avanzado que nosotros, ¿no? Un poquito. ¿Ya? Bien. Ok. ¿Qué sangre voy a dar? Muy fácil. Esta tablita le sirve a ustedes, lo pueden tener en residentado. Pues, ¿dónde no? Acá tenemos el receptor y acá el donante. ¿No es cierto? Si el receptor es A, RH positivo, ¿cuál puede recibir? Este, y estos no. ¿No es cierto? Entonces, hace la coordenada. Estos no. Estos no. Etc. Es una tableta muy práctica, se las regalo por el mismo precio, ¿no? Y que lo tengan siempre ahí porque ustedes van a estar en emergencia. Y a ti te van a decir, doctora, ¿qué sangre le pido? Saca aquí, Pablito. Ya. Muy bien. ¿Qué cosa es esto? ¿Sabes qué es eso? Esto es un crimen. Esto no se hace nunca. A los pacientes no se les desnuda. Se les desnuda ya en los shows, en Las Vegas, ahí sí. Pero a los pacientes no. Porque la temperatura es importante. Tan importante como la presión, como la oxigenación. Lo que pasa es, ¿cuál es el problema? Y lo tengo yo siempre con una casi lucha con mis residentes. Si ustedes entran a una sala de cirugía cardíaca o neurocirugía, son salas muy frías, más frías que las que normalmente estamos acostumbrados. ¿No es cierto? Entonces el cirujano está con su bata, ¿no es cierto? Las lámparas son de calor, los anestesiólogos nos ponemos unos mandilones, ¿no es cierto? Porque sentimos frío. Pero como el paciente no habla, no dice tengo frío. Entonces, como yo no siento frío, a mí que me importa que el paciente sienta frío. ¿Por
porque no dice no sé qué. ¿Ok? Entonces, no cometan errores. No cometan errores. Que son muy malos. La hipotermia, la hipotermia, ¿no? Es enemigo de qué? No de la salud, de la vida. Sobre todo en pacientes muy niños. Es enemigo de la vida. ¿Verdad? Entonces, y eso lo hacemos todos los días. ¿No es cierto? ¿Cómo se desarrolla la cirugía todos los días? Sea en la clínica, en el hospital. Entonces está el paciente y le dice, señor o señorita, mañana lo vamos a operar a las 8 de la mañana. ¿No es cierto? Bien. A las 7:30, el paciente o la señorita está en su cama, acurrucadita, bien abrigadita, ¿no es cierto? Así amanecemos todos. 7:30, viene la camilla, la técnica, y le dice, señorita, como Eva, y póngase esta batita nomás abierta atrás. Y nada de nada. Y se va a echar en esta camilla. ¿Y cómo está la camilla? ¿Caliente o fría? Fría. Primer trauma. La pasean por todo el pasadizo y llega a la sala de operaciones y entra al preoperatorio. ¿Cómo está en la zona de quirófano? ¿Caliente o frío? Segundo trauma. Luego viene otra enfermera y le dice, por favor, présteme su brazo, que le voy a poner un suero. ¿Y el suero de dónde lo saca? De la gaveta. ¿Y cómo está? Y luego nos lo ponemos directo a la vena y pasamos 100, 100, 200. ¿Cuánta temperatura en tu cuerpito? 37 grados. El suero en Lima, en el mejor de los casos, 15, 16 grados, directamente a la vena. Tercer trauma. Y a alguien le llama la atención y la paciente está agradecida. Gracias, señorita, que me está atendiendo. Gracias, todavía le dice. No, que me está enfriando. ¿No es cierto? Y a nadie le pasa. Y encima vienen y los pacientes, y miren, ¿cómo es posible eso? Si sean adultos. Y entonces viene, ¿no es cierto? Viene el interno, la interna, y encima lo lava. ¿No es cierto? Sí. Y después cuando llega el cirujano, le echa alcohol frío. ¿O no? ¿O mertiolate? ¿Cómo está el mertiolate del alcohol? ¿Caliente? No, ¿no? 4, 5 tramos. Ya el paciente ya está hipotermia. Antes de comenzar la cirugía. ¿Y a alguien le llama la atención eso? ¿Qué decimos? Gracias, que me estás enfriando. Pero como yo no siento frío, si no lo siente el paciente, no se hace más inhumanos. No se olviden, el paciente es como tú, como yo, siente frío. Muy bien, hay estrategias. ¿Qué hacemos? Utilizamos, hay varios dispositivos, pero uno de estos son los más utilizados, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, los dispositivos térmicos. ¿Esto qué cosa es? Acá está la colchoneta negra. ¿Y esto qué cosa es? Esto es otra colchoneta. La misma que te he visto usando ahí en la playa, ¿no? Igualita. Lo único que este tiene aire caliente. Por esta manguera, atrás no se ve, hay un generador de aire caliente. Y el paciente se echa sobre esta colchoneta de aire caliente. Para que no se enfríe, porque son cirugías largas muchas veces, ¿ya? Hablamos del suero frío. Acá tenemos calentadores de suero. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama? El suero va a pasar por... ¿Qué cosa es esto en Buenos Romance? Lo que tenemos casi todos en nuestra casa, una guaflera, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No es cierto? Yo te he visto, tú tienes una guaflera en tu casa y haces tus sándwiches. Entonces el suero entra ahí, pasa por un serpentín de esa guaflera que es este calentador y ya sale a temperatura adecuada. Y tiene un control que nunca va a pasar de 41 grados, por más que nosotros intentemos subir, para evitar el otro extremo. ¿Ya? Entonces, ¿la sangre cómo viene del banco de sangre? ¿Caliente? Fría. Helada, ¿no es cierto?
Imagínense una hemorragia y le pasamos sangre a chorro helado, estamos creando problemas, ¿o no? ¿Ya? Muy bien. Bueno, la hipotermia maligna no lo vamos a tocar, porque eso ya es para los residentes, pero sepa que extrema, es el otro extremo, ¿ya? Lo mismo, ¿no? Las funciones vitales que deben siempre estar registrados en la ¿cómo se llama? En la historia clínica, ¿ya? Por favor. Entonces tenemos acá la presión invasiva, no invasiva, la frecuencia del pulso, el EKG, la oxigenación y la temperatura. Son los 5 parámetros. Pregunta de examen, no se acuerdan. ¿Qué es esto? Lo que hemos dicho, ¿no? Aquí está toda la información. Así como ustedes, yo les pregunto, ¿no? ¿Cuántos de ustedes en estos 2 años no han cambiado de celular? Todos tienen la tecnología de punta, ¿no? El J11, no sé cómo estamos, el Apple, ya estamos 9, 10, ¿no? ¿Qué? Alumno de la Richie que se aprecia tiene que tener pues un Apple 10, mínimo, ¿no? Claro. Pero el Apple 10 te da la misma información que el Apple 5. ¿No es cierto? Pero no, pues, nos gusta estar con la tecnología de punta. Ya te despertaste. No pasado bien en la cabina, no te has perdido. ¿Ya? Lo más importante no solamente es tener el equipo, sino el que está acá. Interpretar lo que dice. ¿Ya? Bien. Vamos a avanzar. Bueno, hablamos de la analgesia, ¿no? Entonces la analgesia se puede dar de distintas formas, ¿no? No vamos a tocar esto porque esto no se da en anestesia, sino en terapia del dolor básicamente, salvo la morfina. Usamos los opioides sintéticos, los más usados